pues quisieron extorsionar a la policía, pero pues no fue posible porque se equivocaron de teléfono. Y bueno, aquí está como todos los miércoles mi buen amigo el licenciado Antonio Pacheco. Bienvenido, licenciado. Mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la famosa cuarta transformación. Ya ve que en la cuarta transformación ha habido muchas críticas con relacionado a que para algunos que no ha servido para nada, que la cuarta transformación no existe. Sí, me gustaría que nos hablara un poco de lo que es la cuarta transformación. Sí. Bueno, pues es una ocasión muy importante el día de hoy poder hablar de este tema, que es un tema muy importante. El señor presidente de la República, desde que inició su gobierno, pues ha venido hablando, ha venido mencionando que va a establecer la cuarta transformación. Y él se refiere a que el haber ganado las elecciones de una manera tan contundente, con más de 32 millones de votos, pues el pueblo mexicano le ha dado un gran apoyo y él quiere hacer toda una transformación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué transformar este país? Bueno, porque él el licenciado López Obrador plantea que el gobierno, pues los gobiernos anteriores se gastaban en moches, en prebendas, en robos, fraudes, tantas cosas que hacían, y entonces una gran parte del presupuesto pues se iba por ahí, ¿no? Por la coladera. Y entonces no había dinero, no había recursos pues, para atender las necesidades del pueblo de México, ¿no? Entonces él plantea de que hay que barrer desde arriba, desde la presidencia de la República, hay que barrer la corrupción. Y bueno, no sé si nos demos cuenta, el problema es que ahorita una serie de altos personajes que han estado en el gobierno, desde Carlos Salinas de Gortari para acá, todos los presidentes tienen una serie de señalamientos de que actuaron muy mal, se robaron gran parte del dinero, incluso no sé si se acuerdan que es el propio expresidente de la República, Miguel de la Madrid, ya estaba muy grande el hombre, pero él dijo que Carlos Salinas de Gortari se había quedado con una gran parte del dinero de la caja chica. O sea, han hecho lo que han querido en este país una serie de gobiernos. Entonces, debido a eso, pues ahorita hay una serie de gobernadores procesados. Algunos están en la cárcel, estuvieron en el gabinete con el último presidente, que fue Enrique Peña Nieto, y bueno, también hay una serie de señalados de los que estuvieron gobernando con Felipe Calderón. Entonces, todo esto pues nos demuestra que este país necesita principios, necesita ética, necesita gobernarse este país de otra manera, porque como que antes los gobernantes únicamente pensaban en enriquecerse, en llevarse todo el dinero que fuera, los millones que fuera, y para tener dinero, pues no sé, durante 100, 200 años, ¿no? Y pues no se trata de eso, se trata de que hay que gobernar para la sociedad, como lo está haciendo López Obrador. Ahora, ¿a qué se refiere López Obrador con la cuarta transformación? Se refiere que la primera revolución fue la que organizó Miguel Hidalgo y Costilla. Recuerden que levantó no solamente a los indígenas, levantó a todo el pueblo en general en contra de los españoles y hasta lograr la independencia. Luego, bueno, a él lo toman preso, lo fusilan, junto con otros de sus compañeros. Luego sigue José María Morelos y Pavón,
Bueno, entonces, esa fue una revolución, la de Miguel Hidalgo, hasta que logramos la independencia en 1821. Y bueno, después vienen una serie de gobiernos, y otra vez, en tiempo de Benito Juárez, ya para los años 1857. En 1845, 46, acuérdense que hubo también una invasión de Estados Unidos en esos años, y entonces la invasión que hacen, todavía estaba López de Santa Anna de presidente, pero gran parte posteriormente entra Benito Juárez y entran los liberales, y son los que organizan una verdadera revolución. ¿Y en qué consistió? Pues en que hicieron una nueva constitución. Esa constitución de 1857 pues no le gustó a mucha gente, particularmente a la iglesia y a los ricos de ese tiempo, no les gustó, y se levantaron en armas. Acuérdense que quien dominaba en ese tiempo pues era por un lado el ejército, por otro lado había una serie de prestamistas y la iglesia, que tenía obviamente mucho dinero. Y entonces las leyes de reforma son las que formula Benito Juárez y sus liberales, y esa pues fue otra verdadera revolución. Bueno, pero luego nos venimos a otra revolución, la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. Recordémonos que la revolución, quien la organizó inicialmente fueron los hermanos Flores Magón, que a veces no se mencionan, pero de 1902 a 1910, hubo varios años, hicieron ellos una serie de levantamientos, hicieron huelgas, la huelga de Río Blanco, la huelga de Cananea, etcétera. Hicieron grandes movimientos políticos y crearon un partido que era el Partido Liberal, etcétera. Entonces ellos educaron en gran parte al pueblo de México para formular ya lo de el movimiento revolucionario. Y es un señor que es Francisco I. Madero, que aunque pertenecía a los ricos de aquel tiempo, pues era un hombre culto, había estudiado en Francia, y él quería servirle a su patria. Entonces él fue el que organiza primero un libro, luego se pasea por todo el país, organiza una serie de clubes o de grupos políticos y hace el levantamiento de la revolución, que es el 20 de noviembre. Bueno, recordemos que luego pues él es traicionado también por su propio secretario de la Defensa, que era Victoriano Huerta. Lo secuestran, lo fusilan a él junto con el vicepresidente, y bueno, se viene otra vez el movimiento revolucionario, se levanta Venustiano Carranza, y luego ahí es donde entra ya Francisco Villa y entra Emiliano Zapata, los grandes hombres que nos dieron patria, porque estos luchadores sociales de la Revolución Mexicana fueron los que le dieron contenido a la revolución, porque tanto Pancho Villa como Zapata, ellos no querían una justicia para después, sino que en ese momento expropiaban los grandes terrenos, las haciendas, y las repartían entre los propios campesinos que andaban en el movimiento, que andaban en la revolución. Entonces ellos ayudaron a la gente de una manera directa. Y posteriormente recordemos que hay una serie de cambios cuando Venustiano Carranza formula él junto con sus amigos la Constitución de 1917. Establecen ahí que no se pueden repartir las tierras hasta que haya un decreto presidencial, pero Pancho Villa y Zapata repartían las tierras en ese momento, ¿no? Y así fue como ayudaron en grande al pueblo de México, ¿no? Y bueno, además de la Revolución Mexicana, que hay que ver muchas cosas de la Revolución Mexicana, pero resulta que
hay otro detalle también muy importante, que es el tiempo de gobierno de don Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas hace un gobierno de tipo socialista. Recordemos que la Revolución Rusa, que fue de 1917, para 1930-34, pues había hecho muchas mejoras sociales y bueno, tenía mucho prestigio en el mundo, y así es como don Lázaro Cárdenas pues hace toda una serie de reformas aquí. Se organiza la CTM, se organiza la CNC, se organiza una serie de centrales obreras, por un lado, obreras y campesinas. Al mismo tiempo hace una serie de, expropia el petróleo. Ya ven que en ese tiempo el petróleo pues era de las grandes compañías extranjeras, compañías de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de otros países. Y don Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, y al mismo tiempo se formula lo que fue el artículo 27 y el artículo 28, donde quedó establecido que el petróleo era de la nación, no era del gobierno, era de la nación, y por lo tanto no podía transmitirse, no podía venderse, etcétera, ¿no? Sin embargo, el PRI posteriormente, ahora particularmente con Peña Nieto, hicieron unas reformas legales al artículo 27 y al 28 para poder empezar a darles concesiones a los extranjeros de nueva cuenta, ¿no? Bueno, pero entonces la participación de don Lázaro Cárdenas es muy, muy importante. Es prácticamente otra revolución la que hace. A él le tocó gobernar del año 34 a 1940 y pues hace un gran gobierno. Entonces eso es lo que plantea particularmente lo que llama López Obrador la cuarta transformación. Él quiere que ahora que se acaban de ganar las elecciones con esta contundencia, con tanta gente que estaba ávida de un cambio, él quiere que realmente sea una revolución, y por eso está queriendo acabar con la corrupción para que haya recursos para darle al pueblo. Por eso le está repartiendo pues en becas para los jóvenes para que estudien, está ayudando a los jóvenes para que tengan un buen trabajo, aumentó el salario mínimo, recordemos. Entonces, y bueno, a todos los viejitos nos está ayudando. Así es. Sí, digo, porque todas las personas que tengan 65, 70 años para 68 arriba, y más, pues hay un apoyo económico que se está dando en todo el país a hombres y mujeres. Y recordemos que en los últimos años el nivel de vida pues ha aumentado, y entonces ahorita en la época cuando se creó el Seguro Social, que fue por allá en los años 35, se pensaba que la mayoría de las personas a los 60 años se moría, todo el mundo. Pero ahorita no, ahorita yo creo que le podemos llegar al 100. Al 100. Le podemos llegar al 100, cuidándonos, etcétera, pero sí podemos vivir un poco más, ¿no? Entonces, necesitamos, pues, obviamente, que el gobierno, pues, siga ayudando al pueblo. Y bueno, entonces, debido a todo esto, a nosotros nos interesa mucho, pues la cultura, porque a través de la cultura, recordemos que no hay civismo en los últimos 30 años. Había una materia de civismo, había una serie de mítines, el mismo partido oficial hacía, y los gobernantes hacían una serie de mítines, hablando de Miguel Hidalgo, hablaban de Benito Juárez, hablaban de los grandes héroes. ¿Por qué se acabó todo eso? Y todo eso se olvidaron. ¿Por qué cree usted? Porque tenemos la influencia de Estados Unidos.
Incluso fíjese que en el gobierno de Fox, resulta que estaba el licenciado Pablo Alejo entonces como diputado. En esa época yo me acuerdo que cambiaron los días festivos. O sea, el Día del Trabajo, que era el día 1 de mayo, el 15 de mayo, Día del Maestro, esos días los cambiaron, hicieron un cambiadero. ¿Para qué? Para que la gente no festeje a sus héroes. Entonces, esto es con la finalidad de es la influencia de Estados Unidos que tenemos. Estados Unidos no quiere que nadie se festeje, ¿no? Porque de esa manera somos sus esclavos, y se llevan todos nuestros recursos y nadie dice nada, ¿no? Entonces por eso es muy importante que nosotros nos metamos a fondo a hablar de la Cuarta Transformación, a hablar de que se debe sanear este país, evitar la corrupción en todo lo que se pueda. Bueno. Y por eso estamos nosotros interesados en esto, para que tanto el gobierno municipal aquí de Ensenada como el gobierno del estado necesitan realizar una serie de programas sobre historia y sobre lo que corresponde a la Cuarta Transformación, porque hasta la fecha pues no vemos claro, en algunos momentos algunos políticos aquí del estado pues dicen que son parte de la Cuarta Transformación, pero a veces pues no se nota. Entonces necesitamos que esto se haga efectivo, y que la Cuarta Transformación que planteó López Obrador pues realmente la llevemos adelante, porque con eso vamos a evitar pues el robo, el fraude, etcétera, ¿no? Y lo que dice López Obrador, los 3 principios, dice no robar, no engañar al pueblo. Entonces necesitamos que esos principios sean esenciales, que realmente los practiquemos todos, ¿no? En todos nuestros asuntos, nuestros negocios, que podamos tener un país que verdaderamente le sirva a todos, a toda la comunidad. Bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Digan. ¿Podría mandar un saludo? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Le quiero mandar un saludo a mi amiga Gisela y a su esposo Rogelio. Bueno. De parte de Giselle. Ándale pues, gracias. Gracias a usted. Bye. Bye. Sí. Muy bien. Pues es lo que estamos ahorita, le digo, realizando. Ahora, tenemos pendientes la instalación de unos monumentos hay un monumento que es un busto de Braulio Maldonado, y tenemos también la instalación pendiente de una obra artística. Una obra artística en honor al año 68. Ya tenemos ahí una parte del material, tenemos una parte del dinero para hacer la instalación, y estamos ahorita pendientes nada más que pase un poquito la pandemia para instalarlo, ¿no? Pues es importante de toda la narración que nos hizo sobre lo que es la cuarta, hasta llegar hasta la Cuarta Transformación, porque pues mucha gente escucha, ¿y qué es la Cuarta Transformación? ¿O por qué se le ocurrió a López Obrador decir la Cuarta Transformación de su gobierno? Pero con todo lo que usted nos comenta, pues es interesante. Entonces espero que se hayan dado cuenta, pues, digamos, los comentarios que hizo el licenciado con respecto a la Cuarta Transformación. ¿Algo que quiera agregar, licenciado? Pues que necesitamos el apoyo y el apoyo del gobierno del estado y del gobierno municipal para que realmente se establezca la Cuarta Transformación. Necesitamos que se dedique una serie de personajes
de la historia regional, que se le dé impulso también a la cultura, porque claro, no se ve claro también. Necesitamos que el gobierno municipal y el gobierno del estado se pongan las pilas y que emulen, que hagan lo que está haciendo López Obrador, y que además que se bajen los sueldos. No hemos sabido que en el estado, que el gobierno del estado se hayan bajado los sueldos. Recordemos que López Obrador se bajó el sueldo hasta 108 y no sé cuánto ganan aquí los funcionarios, no, el gobernador o los secretarios, no sabemos cuánto ganan. Ganan muy bien. Entonces necesitamos que se bajen los sueldos. Entonces, pues sí, necesitamos que eso que plantea López Obrador, pues hay que llevarlo adelante. No se hable mal, licenciado, gracias por su atención, de haber estado aquí en esta entrevista. Lo esperamos el próximo miércoles para seguir tratando temas de interés para la comunidad. Soy Francisco Ordorica Higuera, gracias, nos escuchamos, nos vemos el día de mañana.